Joaquín Oliveira tenía 48 años, y como tantos otros en la zona rural de Serra da Esperança, había visto cómo su vida se desmoronaba en cuestión de meses. Era un hombre de familia, que durante años había trabajado como capataz en una gran finca productora de café. Se despertaba antes de que el sol saliera, guiando a los obreros y supervisando cada tarea con precisión. Su vida no era lujosa, pero sí estable. Su esposa, Teresa, era profesora en la escuela rural del pueblo y sus dos hijos, Miguel y Ana, tenían sus sueños. Miguel quería estudiar agronomía y Ana, literatura. Pero todo cambió cuando un conglomerado agrícola compró la finca. El nuevo dueño decidió mecanizar todas las operaciones, lo que dejó a Joaquín y a decenas de compañeros sin trabajo. La familia fue desalojada de la casa que les proporcionaba la finca y se mudaron a un pequeño departamento en la ciudad. Las economías se esfumaron rápidamente mientras Joaquín buscaba en vano un nuevo empleo. Se encontraba atrapado en un círculo de desesperanza. Había llegado a un punto en el que no veía salida. Una tarde, en medio de esa espiral descendente, Joaquín escuchó sobre una subasta organizada por el Banco Regional. Se trataba de tierras improductivas que habían sido embargadas a dueños morosos y vendidas a precios irrisorios. Había muchas propiedades con problemas, ubicaciones malas, tierras agotadas, conflictos legales. Sin embargo, para Joaquín, que se encontraba con apenas unos pocos ahorros, esta era su última oportunidad. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Teresa con cierto temor en su voz. Esa tierra está abandonada por una razón. Nos estamos arriesgando demasiado. Pero Joaquín, decidido a cambiar su destino, respondió, es nuestra última oportunidad. No puedo seguir buscando empleo que no existe. Necesitamos un lugar propio, algo que nos dé esperanza. Con las últimas economías de la familia y un pequeño préstamo de su hermano, Joaquín logró pujar por una propiedad en el Leilao. Era un terreno de 5 hectáreas, conocido en la zona como el sitio do Córrego Seco, un nombre que no invitaba a la esperanza. La tierra no había sido cultivada en más de 10 años. Sin embargo, Joaquín vio algo más allá de lo que otros veían. Este lugar representaba su último esfuerzo por reconstruir la vida de su familia. La subasta no fue nada fácil. Joaquín se encontró con varios obstáculos y dudas, pero la decisión ya estaba tomada. Estaba decidido a cambiar el rumbo de su vida. La oferta parecía arriesgada, pero no tenía más opciones. A medida que el precio subía y los otros postores se retiraban, Joaquín se fue adentrando en un dilema. ¿Era este un sueño o una locura? La venta estaba cerca de finalizar, y todos los ojos estaban sobre él. Finalmente, con un último impulso de determinación, Joaquín levantó la mano y la subasta terminó con su compra. Lo conseguí, pensó. Aunque la victoria no tuvo mucha celebración, un sentimiento de alivio se apoderó de él. Ya no importaba lo que pensaran los demás, este era su terreno, su nueva oportunidad. Cuando llegó a su casa esa noche y le mostró a Teresa los papeles de la compra, ella no dijo nada al principio. Solo se quedó mirando el contrato con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. Es nuestra única oportunidad, le dijo Joaquín, intentando dar sentido a su decisión. Lo sé, respondió Teresa en voz baja, pero con una mirada que reflejaba preocupación y amor al mismo tiempo. Lo único que me preocupa es que no sabemos lo que nos espera allí. A la mañana siguiente, Joaquín se despertó temprano y partió rumbo al terreno. Teresa le preparó un café y le deseó suerte, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar. Mientras Joaquín manejaba por los caminos polvorientos que conducían a su nueva propiedad, la ansiedad lo invadía. No sabía qué encontraría allí, pero sabía que no podía rendirse. Cuando Joaquín llegó al sitio do Córrego Seco, la realidad lo golpeó con fuerza. El terreno estaba cubierto por una espesa vegetación y algunos árboles estaban tan entrelazados que parecían estar luchando por sobrevivir. Al acercarse, vio que la cerca de alambre que rodeaba el terreno estaba caída en varios puntos, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años. El aire estaba pesado y la vegetación que cubría el suelo parecía estar a punto de tragarse todo a su paso. La casa, que se encontraba al fondo, parecía más una ruina que un refugio. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de musgo, el techo estaba roto en varios lugares y las ventanas no tenían cristales. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín al observar la desolación. Esto no parece nada prometedor, pensó. Su corazón se encogió un poco,
pero se obligó a seguir adelante. Es nuestra tierra. Podemos hacer algo con esto, se decía a sí mismo. Lo primero que hizo fue caminar hasta la casa. Se acercó a la puerta, que estaba parcialmente abierta. Un olor a humedad y a tierra mojada le golpeó la cara al entrar. Dentro, todo estaba en ruinas. El antiguo fogón de leña estaba en un rincón, cubierto de óxido. El piso de cemento estaba cubierto de escombros y polvo, y las paredes estaban llenas de telarañas. En una esquina, vio lo que quedaba de una cama, desmoronada por la humedad y el abandono. Joaquín, con una respiración profunda, pasó por encima de todo eso. La casa, aunque en ruinas, parecía sólida. Con algo de trabajo, podría convertirse en su refugio. Sin embargo, la sensación de aislamiento le pesaba. La tierra que había comprado era prácticamente un campo de batalla contra la naturaleza. Era claro que no sería un trabajo fácil, pero lo que realmente lo motivaba era la idea de tener un pedazo de tierra que podría llamar suyo. Algo que jamás había tenido antes. Durante los días siguientes, Joaquín se dedicó a limpiar el terreno. Armado con una macheta y una azada, comenzó a abrirse paso a través de la maleza que cubría el suelo. Cada golpe del machete lo acercaba más a su objetivo, transformar este terreno desolado en un lugar productivo. El trabajo era arduo. Cada día se levantaba antes del amanecer, sudando bajo el calor del sol y luchando contra el terreno hostil. Pero poco a poco, Joaquín comenzó a ver los resultados de su esfuerzo. Despejó un pequeño espacio frente a la casa, donde podría poner una mesa y algunas sillas para comer. El suelo no era lo que esperaba, pero a medida que trabajaba, sentía que comenzaba a comprender la tierra. Había algo en ella que lo conectaba, como si todo el esfuerzo que ponía en cada corte tuviera un propósito más grande. Sin embargo, no todo era fácil. Cuando pensó que había llegado al final de su tarea por el día, notó algo extraño a unos metros de la casa, una pequeña construcción de piedra, oculta por la maleza. Se acercó lentamente, curioso. Al principio pensó que podría ser una vieja bodega o algo que alguien había dejado atrás, pero al investigar más, notó que había algo raro en ese lugar. La construcción parecía haber sido olvidada por el tiempo, pero su estructura era más sólida de lo que se esperaba. Joaquín, con el corazón acelerado, decidió investigar más al día siguiente. Al día siguiente, Joaquín regresó con más herramientas y decidió limpiar el área alrededor de la misteriosa construcción. Con el paso de las horas, logró despejar la maleza, y para su sorpresa, encontró una pequeña entrada. Era un agujero que conducía hacia abajo, y al acercarse más, vio que parecía un pozo o algún tipo de estructura subterránea. Con cautela, Joaquín se acercó y, al mirar dentro, vio que no era un pozo común. La entrada parecía ser un túnel. Un túnel antiguo, que conducía a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Su mente comenzó a correr a toda velocidad, preguntándose qué podría haber allí abajo. ¿Qué secretos escondía este lugar? ¿Era una mina antigua, una bodega olvidada, o algo completamente diferente? El sol comenzaba a ponerse, pero la ansiedad de Joaquín no le permitió irse. Decidió que al día siguiente bajaría al túnel para descubrir la verdad. Con cada paso que daba, sentía que había dado un paso más cerca de algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Joaquín no pudo dejar de pensar en lo que había descubierto la noche anterior. Desde que vio la pequeña entrada al túnel, su curiosidad había crecido exponencialmente. El hecho de que estuviera solo en la propiedad y que el tiempo estuviera corriendo en su contra lo impulsaba a tomar decisiones rápidas. La sensación de tener algo tan misterioso y potencialmente valioso en sus manos lo mantenía despierto toda la noche. Decidió que tenía que investigar más a fondo, así que, antes del amanecer, ya estaba en el terreno preparado para explorar lo que había encontrado. Con su linterna en mano y una escalera improvisada, Joaquín se acercó al agujero. La entrada era pequeña, no mucho más grande que el diámetro de un pozo, y la oscuridad que se desprendía de ella le daba una sensación extraña, como si el tiempo estuviera detenido en ese lugar. Una mezcla de emoción y miedo lo invadió. No era un hombre supersticioso, pero había algo en el ambiente que lo hacía sentirse incómodo. Se sentó por un momento al borde, mirando hacia el interior, y se tomó un respiro profundo. Lo que estuviera allí abajo, no podría haber sido colocado por casualidad. Tomó la linterna,
descendió lentamente por los escalones rudimentarios que se hallaban al fondo, cubiertos de musgo y algo de tierra. El aire que salía del túnel era fresco, casi frío, lo que era extraño, dado el calor abrasador del día afuera. Bajó con cuidado, paso a paso, asegurándose de que la escalera no cediera bajo su peso. A medida que descendía, la oscuridad aumentaba, y el eco de sus pasos resonaba en el túnel de manera inquietante. Cuando llegó al final de la escalera, notó que el túnel se ampliaba. La entrada era pequeña, pero a medida que avanzaba, la altura y el espacio de la estructura se volvían más grandes. Algo extraño empezaba a suceder. La tierra, que normalmente se hundiría hacia abajo en terrenos húmedos como el de esa región, parecía estar sólida, reforzada. Las paredes del túnel estaban cubiertas por madera antigua, tal vez puesta allí en tiempos lejanos para dar estabilidad. La estructura no parecía improvisada. Parecía que alguien la había construido con un propósito muy claro. Joaquín se detuvo un momento, tomando más aire, y observó la madera que recubría las paredes. Estaba claramente envejecida, algunas partes se desmoronaban fácilmente al tacto, pero otras seguían fuertes, como si el tiempo no hubiera podido con ellas. La sensación de misterio se intensificó, y su corazón empezó a latir con más fuerza. Decidió seguir adelante, pues la curiosidad lo empujaba, y algo en su interior le decía que esta podría ser la clave para cambiar su vida. A medida que avanzaba por el túnel, Joaquín notó que el suelo comenzaba a estar cubierto por capas de polvo y suciedad. El túnel se mantenía sorprendentemente intacto a pesar de los años de abandono. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en un lugar que, a medida que exploraba, parecía estar mejor organizado de lo que podría haber imaginado. Finalmente, después de caminar unos pocos metros, algo le llamó la atención. En un rincón, sobre una mesa de piedra, estaba una serie de objetos. Eran artefactos viejos, cubiertos por una capa de polvo grueso. Se acercó con cautela, y al limpiar la superficie, vio lo que parecían ser piezas de cerámica, vasijas antiguas y algunos otros objetos que jamás había visto en su vida. Aunque algunos estaban parcialmente rotos, otros parecían estar en buen estado, como si alguien los hubiera colocado allí para preservarlos. No podía creer lo que estaba viendo. La linterna iluminó una serie de estatuas pequeñas de cerámica, figuras humanas que parecían estar muy bien hechas, con detalles minuciosos. Había algo en sus rostros, algo en la forma de las estatuas que lo dejó sin palabras. Los detalles, especialmente en los ojos, daban la impresión de que las figuras no eran simples decoraciones, sino algo con un significado mucho más profundo. ¿Quién habría dejado estas piezas allí? ¿Por qué estaban en este lugar tan remoto? Con un temblor en las manos, Joaquín comenzó a inspeccionar más de cerca. Pidió perdón en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Nadie le había hablado nunca de artefactos antiguos en esa región, y mucho menos de algo tan peculiar como lo que ahora tenía frente a él. Eran piezas que no encajaban con nada que hubiera visto en su vida. Su mente comenzó a hacer conexiones que no comprendía completamente. ¿Cómo habían llegado esos artefactos allí? ¿A quién pertenecían? Y lo más importante, ¿qué significaban para él? De pronto, algo más en la mesa le llamó la atención. Un libro antiguo, con la tapa de cuero, casi desintegrada por el paso del tiempo. El título era ilegible debido al daño, pero Joaquín, con delicadeza, lo abrió. Las primeras páginas parecían estar escritas a mano, con tinta que se había desvanecido, pero aún era posible distinguir algunas palabras. A medida que pasaba las páginas, un estremecimiento recorrió su cuerpo. En los márgenes de las hojas había dibujos extraños y palabras en un idioma que no reconocía. Pero había algo en ellos que lo hacía pensar que no se trataba de cualquier tipo de escritura común. Era como si las palabras fueran parte de un código. Joaquín no sabía qué hacer con toda esa información, pero su intuición le decía que estaba ante algo grande, algo que cambiaría todo lo que conocía. Decidió guardar el libro, y con mucha precaución, comenzó a examinar los otros objetos. Cada uno parecía más significativo que el anterior. Las piezas de cerámica no eran simplemente adornos, parecían tener un propósito mucho más profundo. Con el libro y algunos de los artefactos guardados en una mochila improvisada, Joaquín ascendió de nuevo por el túnel, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Estaba emocionado, pero también muy confundido. Nunca había estado en una situación como esta. ¿Qué debía hacer con los objetos? ¿Debía contárselo a Teresa?
¿A las autoridades? Mientras caminaba de regreso a la superficie, las dudas comenzaron a atormentarlo. Sabía que este tipo de descubrimiento no era algo que pudiera manejar solo. Si esas piezas tenían un valor real, podría estar en medio de un hallazgo arqueológico histórico. Pero también sabía que si alguien se enteraba de lo que había encontrado, podía ser el final para él y su familia. Los cazadores de tesoros y los coleccionistas sin escrúpulos estaban por todas partes, y si alguien como ellos se enteraba de la existencia de este sitio, podría ser un problema. Al llegar a la superficie, se sentó en una roca y sacó el libro. Lo hojeó una vez más, esta vez con más calma. Sus ojos se posaron en las palabras que parecía haber descifrado parcialmente. «Una ciudad perdida», murmuró para sí mismo. Pensó en todas las historias que había escuchado sobre tesoros escondidos, pero nunca creyó que algo así pudiera ser real. La idea de que una civilización perdida estuviera relacionada con su tierra, algo tan remoto y abandonado, lo aterraba y lo fascinaba al mismo tiempo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Joaquín sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que su vida había dado un giro irreversible. Pero también sabía que si tomaba el camino equivocado, todo podría desmoronarse. La historia de la familia Oliveira estaba a punto de cambiar para siempre, y él no podía evitar preguntarse qué consecuencias tendría. Esa noche, Joaquín se sentó en el salón de su pequeña casa, con el libro y los artefactos extendidos sobre la mesa. Teresa entró, vio los objetos y lo observó con una mirada preocupada. «¿Qué es todo esto?», le preguntó en tono suave, sin ocultar su sorpresa. «Encontré algo», respondió Joaquín, con la voz temblorosa. «Un túnel. Y estos objetos, no sé cómo explicarlo, Teresa. No son de este lugar. No son de nada que haya visto en mi vida». Teresa se sentó frente a él, observando con atención. «¿Un túnel? ¿Y qué quieres hacer con todo esto? ¿Lo vas a mostrar a las autoridades?» Joaquín no sabía qué responder. Sabía que si contaba la verdad, su vida podría cambiar para siempre. Pero también sabía que el riesgo de que alguien descubriera lo que había encontrado podría ser mucho mayor. Estaba atrapado entre el deseo de proteger a su familia y la responsabilidad de manejar lo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la región. «Voy a pensar en ello», dijo Joaquín finalmente. «Pero por ahora, tenemos que mantenerlo en secreto. No podemos arriesgarnos». Teresa lo miró fijamente, entendiendo que algo grande estaba sucediendo, pero sin saber exactamente qué. Esa misma noche, cuando Joaquín estaba guardando los artefactos y el libro en su habitación, algo extraño sucedió. Un ruido sordo provenía del exterior. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó voces. Con una sensación de inquietud en el estómago, salió al porche, y vio a un hombre extraño acercándose a la casa. El hombre, vestido con ropas oscuras y un sombrero que le cubría la cara, lo miró fijamente. «Oí que encontraste algo muy valioso», dijo, su tono suave pero firme. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ese hombre no era alguien que estuviera allí por casualidad. «¿Quién eres?», preguntó Joaquín, con la voz algo temblorosa. «Soy alguien interesado en tu hallazgo», dijo el hombre, acercándose lentamente. «Te sugiero que me entregues lo que has encontrado, o las cosas se complicarán». Joaquín, con el corazón latiendo fuertemente, sabía que su vida acababa de dar un giro aún más oscuro. El sol ya se había ocultado cuando Joaquín regresó a la casa tras ese extraño encuentro con el hombre en la oscuridad. En su mente, el malestar se acumulaba como una niebla densa que no lo dejaba pensar claramente. Se sentó frente a la mesa, con los artefactos y el libro a su lado, pero su mente no estaba en esos objetos. Estaba en la amenaza que acababa de recibir. No podía entender cómo ese extraño sabía lo que había encontrado, ni quién lo había enviado. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza: «Te sugiero que me entregues lo que has encontrado, o las cosas se complicarán». ¿Qué significaba exactamente complicarse? Las amenazas siempre se sienten vagas, pero las palabras de este hombre no lo dejaban tranquilo. ¿Estaba solo parte de una red más grande de personas interesadas en estos artefactos? El miedo comenzaba a crecer en su pecho, y la duda se instalaba en su corazón. No sabía si su decisión de mantener el hallazgo en secreto era lo mejor, o si había cometido un error al no contarle a Teresa y a los niños. A la mañana siguiente,
Joaquín fue al campo como si nada hubiera ocurrido. Necesitaba mantenerse ocupado para despejar la mente. Pero el ruido de los tractores y las máquinas agrícolas de la región lo hacían pensar en lo que realmente estaba sucediendo en su vida. Había arriesgado todo para obtener esa tierra, y ahora parecía que todo lo que había descubierto tenía un precio mucho más alto de lo que había anticipado. Al regresar a la casa al final del día, se encontraba con una sensación de agobio. Al entrar, notó algo extraño: la puerta estaba ligeramente abierta, y no recordaba haberla dejado así. Sus pasos se volvieron más cautelosos. Al acercarse a la mesa donde guardaba los artefactos, observó que algo no estaba bien. El libro que había dejado cerrado y seguro, ahora estaba abierto. Se acercó lentamente, y con horror, notó que algunas de las piezas de cerámica habían sido movidas. No había ninguna señal de que alguien hubiera forzado la entrada, pero el hecho de que su contenido hubiera sido tocado le dejó claro que alguien había estado en la casa. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró para sí mismo, mientras sus manos temblaban. Sin duda, alguien había descubierto lo que tenía. No podía dejar de pensar en el extraño visitante. Esa noche, se sentó con Teresa y los niños, pero no les habló de lo que había ocurrido. Decidió que aún era demasiado pronto para alarmarlos, pero la sensación de estar siendo observado lo acechaba. Algo muy grande estaba sucediendo, y no tenía idea de cómo manejarlo. Esa misma noche, mientras la familia se preparaba para acostarse, el sonido de un coche desconocido se escuchó en el camino de entrada. Joaquín se levantó inmediatamente, pero antes de que pudiera decir algo, una figura se asomó a través de la ventana. Era el hombre de la noche anterior. En su rostro no había duda de que venía con malas intenciones. «Lo sé, Joaquín», dijo el hombre, mientras se acercaba a la puerta de la casa. «Sé lo que encontraste. No tienes idea de lo que estás enredando». Joaquín abrió la puerta, y el hombre no hizo ningún intento por ocultar su presencia. Entró sin pedir permiso, como si tuviera derecho sobre ese lugar, sobre su hogar. El miedo y la adrenalina se dispararon en el cuerpo de Joaquín, pero intentó mantener la calma. «¿Quién eres?», preguntó nuevamente, sin poder disimular la furia que empezaba a brotar dentro de él. «Ya te lo dije, soy alguien que sabe lo que has encontrado», respondió el hombre con una sonrisa fría, casi burlona. «Y sabes, Joaquín, no eres el único interesado en lo que tienes en tus manos. Este tipo de descubrimientos no deben ser tocados por gente común. El conocimiento que guardas ahí puede cambiar el curso de la historia, y no dejaré que lo desperdicies». Joaquín dio un paso atrás, mirando fijamente al hombre. Sabía que no estaba lidiando con un simple coleccionista, ni con un curioso. Este individuo estaba obsesionado con el descubrimiento, como si su vida dependiera de él. La actitud del hombre, su tono autoritario y su aire de seguridad, lo convencían de que este no era el primer intento que hacía de obtener lo que estaba en la casa. Había algo más detrás de sus palabras, algo que lo hacía sentir una profunda incomodidad. «¿Qué quieres, exactamente?», preguntó Joaquín, sabiendo que su voz sonaba tensa, pero sin querer mostrar temor. El hombre se acercó un poco más, y aunque no levantó la voz, su presencia se sentía como una amenaza palpable. «Lo que quiero, Joaquín, es lo mismo que todos quieren en este negocio: el acceso a los artefactos y los conocimientos que has encontrado. Eres un hombre de campo, no un historiador, no un arqueólogo. No sabes lo que tienes aquí. Pero yo sí». «¿Qué sabes tú de esto?», replicó Joaquín, que comenzaba a sentirse acosado. «Es mi tierra, mis descubrimientos. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa y hablarme de esa manera?». El hombre sonrió, como si la reacción de Joaquín fuera exactamente lo que esperaba. «Sabes, Joaquín, no me agrada intimidar, pero a veces es necesario. Esta historia es más grande de lo que crees. Lo que has encontrado es solo el comienzo. Pero, si no estás dispuesto a colaborar, las cosas se pondrán mucho más complicadas para ti. Te daré una oportunidad, una sola oportunidad, para hacer lo correcto. Entregarme los artefactos, o las consecuencias serán más grandes de lo que imaginas». La amenaza era directa, pero algo en el tono del hombre no era convincente. Joaquín, con el miedo apoderándose de su mente, sintió que las palabras del visitante no eran simplemente amenazas vacías. Sabía que si este hombre había llegado hasta su casa, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para tomar lo que quería.
Con un gesto rápido, Joaquín se levantó de la silla, y con voz firme, dijo, no vas a conseguir nada de mí. Te largo ahora mismo, o llamaré a la policía. El hombre pareció sorprenderse por un momento. Pero, antes de que pudiera replicar, Joaquín cerró la puerta con fuerza. El hombre no intentó detenerlo, pero sus palabras resonaron en la mente de Joaquín. Te arrepentirás de no haberme escuchado, murmuró antes de irse. Joaquín se quedó mirando la puerta cerrada, su corazón latiendo fuertemente. Sabía que este no era el final de todo esto. Las amenazas no se quedaban ahí. Lo que había comenzado como una pequeña curiosidad había desatado algo mucho más grande, y no estaba seguro de que estuviera preparado para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Joaquín no podía dejar de pensar en la visita del hombre misterioso. El miedo lo acechaba. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Fue entonces cuando, durante el desayuno, una camioneta policial apareció en el camino de entrada. Dos oficiales se acercaron a la puerta, y Joaquín, con el corazón en un puño, los recibió. Señor Oliveira, dijo uno de los policías, mostrándole una placa. Estamos aquí para investigar una denuncia relacionada con artefactos arqueológicos. ¿Podemos hablar un momento? Joaquín se quedó paralizado por un momento. Pensó que las cosas se habían complicado aún más. La presencia de los oficiales solo hacía que la situación se volviera aún más peligrosa. Sin embargo, no tenía más opción que cooperar. Claro, dijo Joaquín, invitándolos a entrar. Pasen, pero, ¿quién los ha enviado? Tenemos información de que se ha descubierto algo importante en esta área. Sabemos que la propiedad fue adquirida recientemente y queremos asegurarnos de que no haya actividades ilegales aquí. Sabemos lo que encontró, y necesitamos que nos entregue todo lo relacionado con el hallazgo. Joaquín sintió un nudo en el estómago. No quería entregar los artefactos ni el libro sin saber a qué se enfrentaba, pero si no lo hacía, las consecuencias podrían ser peores. ¿Están investigando el lugar?, preguntó Joaquín, intentando controlar sus nervios. Sí, señor, dijo el policía, y necesitamos su cooperación. Si nos muestra lo que ha encontrado, podremos aclarar todo esto rápidamente. En ese momento, Joaquín tuvo que tomar una decisión. ¿Debería entregar lo que había encontrado a las autoridades, o debería seguir ocultándolo, sabiendo que sus descubrimientos no solo ponían en peligro su vida, sino también la de su familia? El miedo y la incertidumbre lo consumían, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa carga sobre sus hombros. Joaquín pasaba las horas pensando en lo sucedido. Las amenazas, la visita de los extraños, la presencia de la policía, todo lo que había construido en su vida estaba en juego ahora. Su terreno, su familia, y el futuro de su hogar dependían de la decisión que tomara. Durante la cena, Joaquín se sentó con Teresa y los niños. No quería preocupar a su familia más de lo necesario, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había estado sucediendo. Teresa, tenemos que hablar, dijo Joaquín, mirando a su esposa con seriedad. Ella lo observó con una mezcla de preocupación y cariño. ¿Qué pasa, Joaquín? Lo que hemos encontrado puede ser más grande de lo que imaginas. Hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y no solo eso. Las autoridades también están investigando. Teresa lo miró con ojos inquietos. ¿Entonces qué vamos a hacer? Joaquín respiró hondo. No estoy seguro. Pero creo que la única forma de salir de esto es hacer lo correcto. Si las autoridades nos piden que entreguemos lo que encontramos, debemos hacerlo. No podemos seguir corriendo el riesgo de perderlo todo. El silencio se instaló en la mesa mientras todos digerían las palabras de Joaquín. Sabían que su vida, su futuro, y el de su familia, ya no dependían solo de ellos, sino de un hallazgo que había alterado la vida tranquila que llevaban. Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Las sombras de la incertidumbre lo acechaban en cada rincón. Al amanecer, fue a la pequeña cabaña y comenzó a empacar los artefactos. Estaba decidido a entregarlos a las autoridades. Sabía que esto significaría perder parte de su control sobre la situación, pero también entendió que había algo más grande en juego. La historia que había descubierto no solo lo involucraba a él, sino a generaciones de personas que podrían verse afectadas por ello. Sabía que el camino hacia adelante sería complicado,
pero también sabía que la única forma de proteger a su familia era hacer lo correcto, incluso si eso significaba arriesgarse a perderlo todo. La mañana siguiente, Joaquín se despertó temprano, pero el sentimiento de ansiedad que lo había acompañado durante los últimos días lo seguía presionando. Tomó una ducha rápida, pero no logró tranquilizar su mente. Había llegado al punto de no retorno. La decisión que había tomado la noche anterior lo había marcado de alguna manera. No podía seguir ocultando la verdad, ni seguir jugando con fuego. Si los artefactos y el libro realmente contenían algo de valor histórico, entonces, era su responsabilidad entregarlos. Pero mientras pensaba en las autoridades, el miedo se apoderaba de él. ¿Qué pasaría si las autoridades decidían apropiarse de los artefactos? ¿Qué implicaciones tendría para él y su familia? Las amenazas que había recibido seguían resonando en su cabeza. Esa figura misteriosa que había aparecido la noche anterior parecía conocerlo bien, y lo peor de todo era que su presencia sugería que había más en juego de lo que él podía entender. Esa mañana, antes de la llegada de los oficiales, Joaquín se dirigió al túnel una vez más. Necesitaba estar seguro de lo que iba a entregar. Regresó al lugar donde había encontrado los artefactos, y mientras las sombras de la mañana caían sobre él, observó el entorno. El túnel, tan oscuro y siniestro, parecía ahora mucho más grande de lo que había imaginado. Al principio, solo se sentía como una pequeña excavación, pero ahora, mientras lo veía con una perspectiva más amplia, se daba cuenta de que era mucho más complejo, como si algo o alguien hubiera estado trabajando allí mucho antes de él. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba las piezas en su mochila. El libro, aunque se veía antiguo, parecía tener un significado mucho más profundo. Las palabras y dibujos que había encontrado en sus páginas lo inquietaban, como si estuviera en posesión de algo que no solo había sido olvidado por el tiempo, sino que había sido deliberadamente ocultado. ¿Qué tipo de secretos guardaba ese libro? Al llegar a su casa, Joaquín encontró a los oficiales esperándolo en la entrada. Sin decir una palabra, los condujo dentro. Teresa y los niños se quedaron atrás, observando la escena con rostros tensos. Joaquín los saludó con una sonrisa forzada, pero en su interior sentía un torbellino de emociones. Señor Oliveira, comenzó uno de los oficiales, un hombre de unos 40 años, con una voz grave. Sabemos lo que ha encontrado en su propiedad. Ahora, necesitamos que nos entregue los artefactos y cualquier otra información que tenga sobre el hallazgo. Joaquín no podía evitar sentir que todo estaba fuera de su control. El peso de la decisión lo estaba consumiendo, pero no había vuelta atrás. Claro, dijo finalmente, tomando la mochila con los artefactos. Los entregaré, pero tengo algunas preguntas. ¿Qué pasará después? ¿Qué harán con ellos? El oficial le dirigió una mirada severa. Eso no es de su incumbencia, señor Oliveira. Nosotros investigaremos lo que hemos encontrado, y tomaremos las decisiones adecuadas. Por ahora, necesitamos que nos dé acceso total a lo que tiene. Joaquín dio un paso atrás. No estaba seguro de lo que realmente estaba entregando, ni de qué consecuencias tendría para él o su familia. Lo que yo he encontrado, no es solo un par de piezas antiguas. Este lugar es mucho más grande de lo que creen. Hay algo más aquí. Algo que probablemente nunca imaginaron, dijo, sin poder contener la ansiedad en su voz. Los oficiales intercambiaron una mirada. Sabemos lo que estamos haciendo, dijo el otro policía, una mujer de unos 30 años, con expresión seria. No se preocupe, vamos a manejar todo esto de manera profesional. Solo haga lo que se le pida. Joaquín no pudo evitar sentirse impotente. El control sobre la situación había desaparecido. Mientras los oficiales tomaban los artefactos y el libro, él se sentó en la silla, observando cómo sus hallazgos eran retirados de su vida. La incertidumbre y el miedo lo consumían por completo. En ese momento, pensó en sus hijos y en Teresa. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba? Si las piezas se trataban de algo mucho más grande que ellos, ¿podrían seguir adelante? Cuando los oficiales terminaron de registrar la casa y se fueron, Joaquín no pudo relajarse. Se sentía más inquieto que nunca. Aunque había entregado los artefactos a las autoridades, sentía que algo aún no estaba bien. Sabía que lo que había encontrado no era solo un hallazgo casual. Había algo más profundo detrás de todo esto,
algo que incluso los propios oficiales no comprendían. A la noche siguiente, cuando ya pensaba que las cosas finalmente se calmarían, una llamada telefónica rompió el silencio. Su corazón dio un vuelco cuando escuchó la voz al otro lado de la línea. Joaquín, dijo la voz rasposa. Sé que entregaste los artefactos, pero no me engañes. Sabes que lo que encontraste es mucho más importante que eso. No es solo historia. Es poder. Y no lo dejaré ir tan fácilmente. El teléfono se colgó abruptamente, y Joaquín quedó paralizado, con el teléfono en la mano. No sabía si esa era la misma persona que lo había amenazado antes, pero el tono de la llamada lo hacía sentir que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Al día siguiente, mientras caminaba por el campo, tratando de despejar su mente, vio a un hombre parado cerca de la entrada de su propiedad. Era el mismo hombre de la llamada telefónica. Su figura se recortaba contra el horizonte, y aunque no estaba cerca, Joaquín podía sentir el peso de su mirada fija sobre él. «No te vayas», y gritó Joaquín, mientras se acercaba lentamente. «¿Qué quieres ahora?» El hombre no respondió de inmediato. Finalmente, dio un paso adelante y le dijo en voz baja: «Sé que pensaste que lo habías entregado todo, pero hay algo más, algo que nunca mencionaste a las autoridades. Un objeto específico que puede cambiarlo todo. Te sugiero que lo entregues, o las cosas empeorarán para ti». Joaquín sintió que su corazón se aceleraba. El miedo lo envolvía, pero no podía dejar que el terror lo controlara. «¿De qué estás hablando?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Qué objeto?». El hombre se acercó un poco más, sus ojos brillando con intensidad. «Sabes perfectamente a qué me refiero. El mapa. El diario del coronel Mendonca. Esa es la clave. Si no lo entregas ahora, estarás en problemas. Todos lo estaremos». Joaquín retrocedió un paso, el pánico apoderándose de él. «No sé de qué hablas. Lo entregué todo. No hay ningún mapa. No hay ningún diario». «Eso es lo que tú crees», respondió el hombre, una sonrisa fría en su rostro. «Pero si te niegas a colaborar, te aseguro que no terminarás bien. Tú y tu familia se verán envueltos en algo mucho más grande, y lo lamentarás». Joaquín sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que su familia sufriera más por algo que él había encontrado sin saber lo que significaba. Pero también sabía que este hombre no estaba solo, y que había algo mucho más peligroso acechando detrás de todo esto. Las amenazas y las presiones comenzaron a ser demasiado para Joaquín. A lo largo de los últimos días, había estado dudando en qué hacer con los artefactos y la información que había encontrado. Había entregado lo que le pedían las autoridades, pero ahora las amenazas se intensificaban. No podía ignorar el peligro que acechaba a su familia. Cada día, la tensión aumentaba, y lo único que podía hacer era preguntarse si había tomado la decisión correcta. Las palabras del extraño hombre aún resonaban en su mente. El diario de Mendonca, el mapa misterioso, todo parecía más complicado de lo que pensaba. Joaquín comenzó a preguntarse si lo que había hecho había sido un error. ¿Estaba entregando algo que podría cambiar el curso de la historia? ¿Estaba entregando algo que no debía? En su mente, se formó una lucha interna. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba por el campo. ¿Sigo el camino correcto, o me arriesgo a perder todo por mi familia? ¿Puedo dejar que este hombre y otros se lleven todo, o debo luchar por lo que descubrí? El dilema moral que enfrentaba Joaquín se volvía más claro cada día. Sabía que lo que había encontrado podría tener repercusiones enormes para su familia y la historia, pero también comprendía que involucrarse más profundamente podría ponerlos en peligro. La angustia lo carcomía, y su única esperanza era encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, después de recibir la última amenaza, Joaquín se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con el miedo. No podía permitir que las amenazas destruyeran a su familia. El día había llegado para tomar una decisión definitiva. Al día siguiente, Joaquín reunió a su familia. Teresa y los niños lo miraron con ansiedad. Todos sabían que algo grande estaba sucediendo, pero nadie entendía completamente la magnitud del problema. «Tenemos que decidir qué hacer», dijo Joaquín, mirando a Teresa y luego a los niños. «Este no es solo un hallazgo.
Este es algo que podría cambiar todo lo que conocemos. Y si no tomamos control de la situación, las consecuencias serán peores para todos nosotros. ¿Qué propones?, preguntó Teresa, sintiendo la gravedad de la situación. Joaquín respiró profundo. Voy a ir a las autoridades una vez más. Y esta vez, les diré todo lo que sé. No puedo seguir ocultando cosas. No puedo arriesgarme a que nuestra vida siga en peligro. Era una decisión difícil, pero sabía que era la única forma de proteger a su familia y al mismo tiempo hacer lo correcto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, mientras Joaquín tomaba la difícil decisión de dar el paso final. No podía seguir viviendo con el peso de la incertidumbre, ni con el miedo constante que lo acechaba a cada rincón de su vida. Había llegado el momento de afrontar la verdad, y aunque sabía que esto pondría en peligro a su familia, también entendía que la única forma de liberarse del yugo de las amenazas era enfrentarse a la situación de frente. Esa misma noche, Joaquín se sentó con Teresa y los niños en la mesa, con la expresión grave que había mantenido desde el día en que encontró el túnel. Teresa, que ya intuía lo que se avecinaba, lo miraba en silencio, con una mezcla de preocupación y comprensión en sus ojos. Sabía que, si bien la decisión de Joaquín podía traer consigo consecuencias irreparables, no había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara sacrificar su seguridad. Lo que encontramos no es solo un hallazgo, es un legado. Algo que, si cae en las manos equivocadas, puede desatar una fuerza más allá de nuestro control. Ya no puedo seguir escondiéndolo, ni dejar que otros decidan el destino de lo que descubrimos, dijo Joaquín con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza, sabiendo el riesgo que implicaba. Teresa asintió lentamente. Sabes que te apoyo, Joaquín. Lo único que quiero es que estemos a salvo, que nuestra familia esté segura. Joaquín miró a sus hijos, que estaban sentados en silencio, sin entender completamente lo que sucedía, pero con la sensación de que algo grande estaba por cambiar. Nos hemos enfrentado a tantos problemas, pero esto es distinto. Esto es más grande que nosotros, más grande que todo lo que hemos vivido hasta ahora, continuó. El futuro que quiero para ustedes, para nuestra familia, es uno donde no vivamos con miedo, sino con la verdad. La resolución que surgió de sus palabras fue clara, y esa misma noche, después de que sus hijos se durmieran, Joaquín recogió el libro y los artefactos que aún guardaba en la vieja caja de madera. El peso de las piezas era insignificante en comparación con la carga emocional que llevaban consigo. Sabía que al entregarlos a las autoridades, no solo estaba cediendo algo material, sino también su tranquilidad, y la de su familia. Pero también sabía que esa era la única forma de liberarse de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Al día siguiente, Joaquín se presentó en la comisaría, con la mochila en la mano. Cuando vio a los oficiales de nuevo, esta vez, no sentía miedo, sino una calma decidida. Era el momento de poner las cartas sobre la mesa. Ya no puedo seguir con esto, dijo al llegar. Sé lo que descubrí, sé lo que está en juego, y sé lo que debo hacer. Aquí están los artefactos y el libro. Lo que contienen es mucho más importante de lo que imaginan, y las personas que han estado detrás de todo esto no se detendrán hasta conseguirlo. Los oficiales tomaron las piezas sin decir una palabra, pero la mirada del oficial principal mostró una mezcla de respeto y comprensión. Sabíamos que esto era solo el principio, Joaquín. No estábamos listos para lo que nos íbamos a encontrar, pero ahora estamos comprometidos con investigar a fondo todo lo que has descubierto. Lo que has hecho es lo correcto. Joaquín sintió un peso levantarse de sus hombros al escuchar esas palabras. No sabía qué sucedería después, pero en ese momento, comprendió que había hecho lo correcto. Lo que siguiera, él no lo controlaba. La verdad estaba en manos de las autoridades, y ahora él podría descansar sabiendo que había entregado todo lo que sabía. Regresó a su hogar esa tarde, y mientras la familia se reunía en la mesa para cenar, Teresa le preguntó, con una sonrisa suave, ¿cómo te sientes? Joaquín sonrió por primera vez en semanas, aunque aún con la preocupación en su rostro. No sé qué pasará, Teresa, pero hoy siento que por fin hemos dado el paso que necesitábamos. Ya no vivimos con miedo. Sin embargo, aunque la vida de Joaquín y su familia pareció volver a la normalidad en los días siguientes, algo había cambiado permanentemente en ellos. Sabían que el descubrimiento que habían hecho era solo el principio de algo mucho más grande, y que el impacto de su decisión podría llegar a ser mucho más profundo de lo que imaginaban.
El futuro que les aguardaba estaba lleno de incertidumbre, pero también de una verdad que finalmente había salido a la luz. La historia que había comenzado en un terreno olvidado, en un túnel oculto por el tiempo, ahora estaba en manos de aquellos que podrían desentrañar los secretos que Joaquín había descubierto. Y aunque el camino hacia adelante seguía incierto, al menos sabían que su integridad y la de su familia nunca estarían en juego nuevamente. El viaje de Joaquín, aunque lleno de peligros y sacrificios, había llegado a su fin. Pero el impacto de su descubrimiento, y las repercusiones que esto traería, seguirían resonando por mucho tiempo. En el corazón de Joaquín, una certeza había nacido: la verdad, por dolorosa que fuera, siempre sería la mejor opción, incluso cuando su precio fuera más alto de lo que nunca imaginó.